Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a representar en perspectiva caballera la pieza que tenéis aquí en la figura, donde la peculiaridad consiste en que vamos a compaginar dibujos que se ven en el plano de verdadera magnitud, que serían estos que se aparecen aquí, de radio 10 en las curvas y de diámetro 30 en el agujero central, y luego plantearemos de un método distinto al habitual, que consiste en hacerlo a mano alzada, tomando puntos de tangencia y puntos singulares. Lo vamos a realizar de forma que se pueda obtener gráficamente con cierta calidad, parecida a la perspectiva isométrica, y lo podréis hacer cuando lo hagáis el dibujo en papel con compás sin ningún problema. Bien, pues comenzaremos dibujando nuestro eje. Vamos a tomar el giro con respecto a este elemento en sentido de la aguja de reloj, con lo cual sería un signo negativo. Vamos a tomar por último nuestra línea horizontal. Bien, ya tendríamos nuestro eje y ahora vamos a proceder a ir levantando la caja en la que estaría envuelta esta pieza, que es la forma quizá más sencilla de realizarlo. Bien, pues si nos fijamos tiene 60 de altura total, con lo cual si nosotros trazamos en verdadera magnitud 60 unidades, 60 milímetros, nos referimos, estaríamos trazando por aquí la línea correspondiente. Muy bien. Esta línea también la podríamos trazar para el eje que presenta la inclinación y lo tendríamos aquí. Bien, al mismo tiempo tenemos 55 centímetros excluyendo lo que es el remate curvo que aparece aquí, y entonces haríamos lo mismo, plantearíamos nuestra circunferencia de radio 55, vosotros tomaréis directamente con la regla si lo estuvierais haciendo con papel, o bien con el compás, tomando esa medida sobre la regla y luego llevándola sobre la línea, y volveríamos a copiar las dimensiones que estamos estudiando, que en este caso sería esta de aquí. De tal manera que ya podríamos avanzar que este elemento, esta línea, la podemos trasladar directamente. Bien, y por último nos quedaría la suma de estos 20 de profundidad más estos 30 de profundidad. Y esto vendría medido sobre el eje de la perspectiva. En el caso en el que estuviéramos evaluando coeficiente de reducción, este sería el momento de aplicarlo. Normalmente yo recomiendo que lo apliquéis de forma gráfica en vez de utilizar calculadora, porque es una cuestión como un recurso mucho más exacta y prescinde del tener que mezclar números y hacer cálculos durante la ejecución del dibujo. Pero en principio, como no es el objeto de este tutorial, vamos a considerar que el factor de escala también es 1, por lo cual vamos a tomarlo directamente con la medida natural. En ese caso, como son 50 lo que tenemos que hacer, igual que al principio, pues tomaríamos nuestro radio 50 y aquí haríamos la copia de la hoja que estamos estudiando. Hasta aquí. Bien, pues aquí ya nos quedaría, si eliminamos esto, un apunte de cómo sería la caja que lo envuelve. Vamos a quitar algunas líneas que sobran para que sea más claro el dibujo. Bien. Y nos quedaríamos con esto, que sería, digamos, la caja, la envolvente principal. Si nosotros ahora nos fijamos, estamos hablando de que este sería nuestro eje. Si lo ponemos, por ejemplo, en un color diferente para destacarlo, que se vea, estos serían nuestros ejes principales y el resto pues correspondería al contorno aparente que va a tener la pieza. Si nosotros dibujamos primero esta separación, que corresponde a los 20 milímetros, lo que tendríamos que hacer sería un círculo, una circunferencia de 20 de unidad, y ahora vamos a copiar aquí esta curva que nos va a dotar de la profundidad de esta parte de la pieza. Aquí se provocaría lo que es una línea curva que tendríamos que extender también a la parte posterior y que esto lo podemos hacer en cualquier momento. De hecho, lo vamos a hacer ya y es una forma de avanzarlo. Vamos a traernos la pieza un poquito más para acá para que se vea con más claridad. Eso es. Y ahora lo que vamos a hacer es redondear esta esquina. Si nosotros tenemos que esto vale radio 10, el radio cuando conocemos dos líneas que lo van a unir, en este caso perpendiculares, lo que hacemos es trazar la paralela a la distancia del radio para cada una y donde se corten será el centro de nuestra circunferencia. Es decir, si yo desde aquí hago un arco de valor 10 milímetros,
que sería el de radio 10, pues yo podría copiar esta línea desde aquí hasta aquí, copiaría esta línea desde aquí hasta aquí, y donde se corta tendríamos el radio, el centro de nuestro radio, que sería ese valor de aquí, que además se ve en verdadera magnitud, puesto que estamos en el plano que forma 90 grados. No tendría ningún tipo de afectación ni de deformación. Si además aprovechamos para recortar las líneas sobrantes, nos quedaría esto. Si nosotros además trazamos desde aquí, copiamos, vosotros tendréis que trazarlo si lo estáis haciendo a mano, podríamos llevar directamente para hacer la copia directa de este punto hasta aquí. Podríamos recortar, podríamos primero quitar esto de aquí y luego este elemento que sobra de aquí lo podemos recortar, dándonos ya la forma que va a tener la caída, la curva en ese tramo de la pieza. Al mismo tiempo, si nos fijamos, tenemos una línea aquí que está a un espesor de 10 milímetros. Eso nos lo vamos a traer desde este punto, vamos a marcar los 10 milímetros y luego nos vamos a traer la línea que va a conformar la pieza hasta esa altura. Que es el siguiente paso. Bien, ya tendríamos aquí, fijaros que aquí no vamos a poner línea porque posteriormente tendremos que redondear también esta esquina y lo tendremos que hacer con la deformación correspondiente al óvalo que acabará quedando ahí. Lo que sí vamos a recortar va a ser estas dos líneas, porque estas dos líneas van a formar una sola pieza, que la veis aquí, como un continuo por la superficie que está formando. Bien, esta línea trasera no se verá en ningún momento, nos vamos a dejar ahora mismo porque no nos estorba y nos permite identificarlo claramente, pero luego acabará borrándose. Bien, pues el siguiente punto que vamos a abordar sería unir este vértice superior con este otro vértice de aquí, que son estos dos puntos. Este vértice primero con este vértice de aquí. Esa línea nos permite ya poder borrar esta, ya no nos haría falta. Y vamos a sacar también estos 10 milímetros de separación, que lo hacemos a través de la circunferencia, como siempre, 10 milímetros. Vosotros marcaréis directamente 10 milímetros porque no tiene reducción. Y como cae en este punto, que es esto es una falsa coincidencia, puesto que no coincide directamente ahí, pero la perspectiva con la inclinación que tiene, pues hace parecer que sí está. En cualquier caso, como un dibujo bidimensional lo que estamos haciendo, pues no nos afectaría. Si fuera tridimensional, ya tendríamos que tomar ciertas precauciones y cambiar de plano, el SCP y demás, para que lo pudiéramos ver en verdadera magnitud. Bien, pues llegado a este punto, esta misma línea, si os fijáis, nos puede servir para luego introducir la línea que nos falta. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo esta línea y la traigo aquí, vamos a tomar el punto correctamente. Esta línea luego la voy a considerar que va a ser la que va a formar esta, para no tener que dibujar líneas coincidentes una encima de otra. Luego esta línea la voy a utilizar, voy a alargarla hasta llegar ahí. Nos quedaría de esa forma. Ya podríamos borrar parte de lo que estamos estudiando, porque luego desde esa esquina que hemos dibujado, que sería esta, viene lo que es una línea horizontal, que tiene que coincidir con este punto, como no puede ser de otra manera. Entonces nuestra línea, para quitar ya el efecto de profundidad, la vamos a cambiar desde aquí y desde aquí. Vamos a recortar a partir de aquí y ya se nos va a quedar con la forma en la que aparece la figura. Esta línea la vamos a igualar al resto, formando parte de la pieza de la figura, para que no se nos confunda con otra cosa. Y ahora vamos a tener en cuenta este agujero que se va a ver en verdadera magnitud. Si nos fijamos, este agujero nos dice que está a 25 milímetros con respecto a esta línea de aquí. Luego yo, con respecto a esta línea de aquí, trazaré una a una distancia de 25, luego
copiando, por ejemplo, esta línea sobre este punto, en esa línea estará el centro. ¿Y a qué distancia? Bueno, pues estará a una altura de 40 milímetros con respecto a la base. 40 milímetros, esta sería nuestra base, no este punto, sino este. Nosotros haríamos el radio de 40, pero ahora nos lo tendríamos que traer por una paralela al eje que estamos desplazando. Luego nos lo traeríamos por aquí y posteriormente lo trasladaríamos aquí. De esa manera encontramos el centro de nuestro círculo en este primer plano, que luego tendremos que trasladarlo al posterior, como todo. Bien, pues ese agujero tiene un diámetro de 30, con lo cual podemos dibujarlo en verdadera magnitud con un radio de 15, que sería ese. Si ahora yo me lo quisiera trasladar a la cara posterior, pues bastaría simplemente con que yo este centro me lo trasladara como una línea paralela, es decir, haría una cosa parecida a esto, y aquí sería el centro de la nueva circunferencia, donde solo una parte se vería. ¿Qué parte se vería? Bueno, pues al dibujarlo, siempre de trazo muy fino para que no nos dé problema, lo trasladaríamos aquí, y esta sería la correspondiente curva que va a definir qué parte de la circunferencia se ve y qué parte no. Ya podríamos borrar esto y nos quedaría la figura de esta manera. Ya podríamos prescindir también de estos ejes. Bien, pues ya tenemos la parte menos compleja de la figura terminada. Y ahora nos quedan los dos elementos fundamentales, que serían estos dos agujeros, y luego rematar la esquina por este lado. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar fuera, para que tenga una visión más clara, y luego lo vamos a dibujar en el interior. La altura de estos agujeros ya veremos que no nos permite que veamos el agujero si es pasante hacia la cara inferior, porque lo tapa la propia superficie sólida de la pieza. Pero en cualquier caso lo vamos a dibujar y cuando lo veamos, en caso de que se tuviera que ver, vamos a simular esa situación, que es el caso un poco más desfavorable. Bueno, pues lo primero sería ver que 15 milímetros con respecto a esta línea, con respecto a esta línea de intersección de plano, vertical y horizontal, tendríamos nuestra correspondiente zona de agujero. Vamos a ponerlo aquí. Sería a 15, que caería en esta parte. Copiamos nuestra línea y eso nos permitirá saber que sobre esa línea se encontrarán nuestros agujeros. Bien. Borramos aquí y esta que ha salido sin deber. Ahora sabemos que a 10 milímetros con respecto a la cara izquierda de este triángulo tenemos la primera. Lo tendríamos aquí. Luego esta sería una línea de corte. Nosotros tendríamos aquí, por ejemplo, que este punto, me da igual cómo pongamos la línea, porque simplemente lo que quiero es indicar cuál es el centro. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con otro color. Y luego, si estos son 10, desde el mismo punto formando ángulo 20, o sea, perdón, con 30 de radio, tendríamos el otro centro. Con lo cual, si copiamos esta línea, pues ya tenemos claro cuál será nuestro centro. Estos son como líneas auxiliares que utilizamos pues bueno, como recurso para muchas partes que hay que dibujar y que no están demasiado claras. Lo que vamos a hacer es, vamos a dibujarnos los ejes que estamos estudiando. Podemos utilizar como recurso auxiliar estos mismos ejes, que nos van a venir bien. Aquí. Vamos a dibujar en verdadera magnitud nuestro círculo, que en principio hemos dicho que tiene de diámetro 10, luego vamos a poner que tiene de radio 5, sería esto. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a poner un poquito más cerca y lo vamos a ampliar. Bien, nosotros vamos a dibujar el equivalente a esto, pero lo vamos a hacer en un plano más bajo. Entonces, si nosotros hacemos un recuadro que permita integrar dentro de la circunferencia, vamos a hacerlo, por ejemplo, de esta forma. Nosotros podemos alargarlo.
Vamos a terminar de alargarlo. Esto tendremos aquí. Recortamos lo que nos sobra. Trasladamos las líneas principales a los dos puntos que tenemos. Vamos a hacer esto bien, que luego un pequeño error en los puntos puede dar como resultado algo extraño. Hacemos lo mismo con la vertical. Comprobamos que los puntos de cierre son correctos. No ha habido ningún fallo. Muy bien. Bien, pues ya tendríamos en un primer lugar nuestro eje de tangencia. Nos falta un eje que sería el inclinado que va de aquí a aquí, atravesando el centro, que tiene que ser paralelo a este eje. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es volver a reproducir aquí esta misma cuadrícula. Entonces si nosotros reproducimos, vamos a hacer la línea que nos falta para luego identificarlo como explicación teórica. Si nosotros vamos a poner, por ejemplo, estas líneas, vamos a reproducir aquí. Vamos a ponerlas, por ejemplo, en un color parecido a este. Vamos a copiarnos esta línea sobre el eje. La tendríamos aquí. Vamos a dibujarnos ahora la inclinada. La inclinada correspondería a la que forma nuestros 45 grados, pero descontando esta parte, porque eso no forma parte del diámetro. Con lo cual, al copiar, vamos a cambiarla antes de color para que veáis dónde queda superpuesta a la línea de los ejes. Veis que coincide perfectamente con los ejes, están manteniendo los 45 grados con respecto al ángulo de 90. Nosotros ahora trasladamos esta línea aquí, punto final, y trasladamos esta otra línea aquí, siendo este el punto final. Y comprobamos que el cierre es perfecto. Bien, ¿cuáles son nuestras líneas de tangencia y los puntos singulares que vamos a tener? Bueno, pues lo primero será desde el punto medio hasta el punto medio, nuevamente desde el punto medio hasta el punto medio. Estos serían los puntos de tangencia, puntos medios de la tangencia, y luego tendremos nuestras diagonales, que por supuesto tienen que pasar por el centro. No hay otra forma. Si en algún momento viéramos que estos puntos no coinciden, pues ya tendríamos un indicativo de que algo pues no va todo lo bien que debiera. Bien, pues el método para ahora hacerlo de forma exacta, sin tener que utilizar, digamos, la aproximación y decir, bueno, pues voy a dibujar de aquí un punto intermedio entre los dos, que me voy a llevar aquí para luego trazarlo a mano, consiste en utilizar los conceptos de homología, pero sin entrar en detalle. Básicamente vamos a utilizar un punto que consiste en lo siguiente. Si nosotros vemos que este punto, por ejemplo, que estoy aquí representando, es el punto donde coinciden dos curvas que van a ser tangentes, lógicamente a la línea donde se va a encontrar el radio de esos elementos será en curvas, en una perpendicular que pase por el punto, y ahí en alguna distancia donde se corte con otro elemento de referencia de otra parte de la misma curva, encontraremos el centro de cada una de esas curvas. Vamos a hacer lo que es más sencillo de lo que puede parecer por la explicación. Yo uno estos dos puntos, esta línea la voy a representar de otro color para que sea más sencillo de verlo. Voy a unir también estos dos puntos. Vamos a representarlo también en otro color. Y ahora vamos a sacar las perpendiculares en un momento dado a estas líneas de aquí y a esta de aquí con respecto a este punto. Entonces esas perpendiculares serían estas. Bien. Al mismo tiempo vamos a hacerlo en las que parten de aquí. Tomaremos la perpendicular y tomaremos
la perpendicular. Es evidente que si esta es perpendicular y esta también, aquí vamos a tener una parte, un casquete de la esfera, del óvalo que se va a formar aquí, para hacerlo de la forma análoga al extremo opuesto. Y ahora, ¿dónde encontraremos los puntos correspondientes a este arco? Bueno, pues los puntos correspondientes a este arco los vamos a encontrar donde estas dos líneas perpendiculares a las que vamos a hacer se corten, que además se tendrán que cortar también en un punto que coincida con esta línea. Lo vamos a ver ahora en un momento. Vamos a hacer primero las extremas. Concentro aquí y radio aquí. Sacamos nuestra primera curva que vamos a recortar sin ninguna dificultad. Concentro aquí y radio aquí. Vamos a sacar nuestra segunda curva e igualmente vamos a recortar todo lo que sobre. Y ahora vamos a cambiar de color estas dos líneas. La vamos a poner, por ejemplo, en este color. Y vamos a hacer que se unan. Se unen en ese punto. Y al mismo tiempo estas dos líneas vamos a cambiarla de color por un color que intentemos que se vea en la pantalla, pero que se distinga del anterior. Este, por ejemplo. Y vamos a hacer que estas dos líneas acaben encontrándose. Bien, pues si esto cogemos nuestro círculo y con radio aquí tomamos nuestra línea hasta este punto, tendríamos la correspondiente línea de arco. Si nosotros recortamos solamente quedándonos con el cuadrante que queda dentro de este sector, todo lo demás desaparece, nos quedamos con ese arco. Si ahora utilizo el círculo, concentro aquí para unirlo con este punto, nos quedaría que solamente lo que quede dentro del arco barrido por este sector es lo que nos interesa y el resto puede desaparecer. Y de esta forma, pues podemos trazar con compás o con sistema CAD, si lo hacemos de forma manual, no utilizando la opción isocírculo, isolínea que tenemos en el modo CAD, pues podemos conseguir nuestra curva representativa de este círculo. Bien, pues si ahora esto se supone que lo hemos ejecutado sobre la pieza, utilizaríamos el centro. Este punto céntrico sería el equivalente a este en la figura normal, y como ya lo tendríamos en la nuestra marcado, pues nos iríamos aquí y nos quedaría ese, y aquí procederíamos de la misma forma, quedándonos esos dos. Si yo, pudiendo ya prescindir de esto, lógicamente, si yo ahora me bajara estos dos centros, estos dos agujeros hacia abajo, una altura correspondiente al espesor de esta lámina, pues fijaros cómo quedaría. No hace falta que lo hagáis, puesto que, si os dais cuenta, esto quedaría de esta forma. Y esto quedaría tan alejado uno de otro que no se vería. En caso de que el espesor fuera menor, vamos a simularlo porque lo vamos a borrar de todas formas, si esto estuviéramos trabajando y esto resultara quedar, por ejemplo, así, a esta separación, pues lógicamente aquí quedaría una parte visible y todo lo demás habría de borrarse. Bien, pues como no es el caso, volvemos hacia atrás y borramos. Bien, esto lo podemos eliminar también y lo único que nos queda es hacer el radio correspondiente a este. Para que hagamos el radio correspondiente a esta, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí. Pero en este caso, nuestro círculo va a tener un radio correspondiente a 10 centímetros, a 10 milímetros, perdón. Volvemos a trazar nuestras líneas. Vamos a hacerlo de una forma ahora un poquito más ágil. Vamos a desplazarlas verticalmente. Vamos a desplazarlas horizontalmente. Vamos a recortar lo que sobre. Vamos a tomarnos nuevamente las líneas cuidando de que los puntos estén bien hechos.
cogemos nuestra figura en el eje vertical, mismo eje, muy bien, comprobamos que los vértices están correctamente dibujados, cerrados, muy bien. Podemos tomarnos las diagonales para comprobar que todo va como tiene que ir. Perfecto. Vamos a recortar nuestra línea sobrante, como en el caso anterior. Ya la tendríamos aquí. Y ahora vamos a llevarnos nuestro eje al sitio correcto. Entonces, nuestro eje, vamos a representar esto. Le vamos a cambiar el color. Vamos a copiarnos el primero sobre este eje. Nos vamos a copiar la inclinada sobre este punto, que nos lo vamos a llevar sobre estos dos. Vamos a trasladarnos nuevamente la primera línea. Vamos a comprobar si cierra. Hay aquí un pequeño error a la hora de... Efectivamente, hay un error en la última línea que vamos a corregir rápidamente. Hasta aquí. Ahora ya cierra perfectamente. Nuevas líneas de puntos medios. Nuevas líneas diagonales. Volvemos a encontrar la línea que une nuestro punto de tangencia. Obtenemos los perpendiculares. Misma operación en este cuadrante. Lo estamos haciendo completo, pero ya veréis que solamente una parte del dibujo nos va a servir. De todas formas, como es un ejercicio práctico para ir cogiendo un poco de habilidad, lo estamos repitiendo en todas. Bien, y ahora ya pues simplemente tomaríamos nuestro círculo, tomaríamos nuevamente el círculo, bien, recortaríamos quedándonos con el sector que nos interesa. Tomaríamos los extremos correspondientes a la curva que vamos a definir por otro color para que sea más sencillo localizarla. Quizá este no sea el color más idóneo para que se vea, quizá este sí. Vamos a tomar otro color diferente, quizá un amarillo sea apropiado. Y ahora vamos a encontrar el punto donde se encuentran. Esto lo haría simplemente prolongando con las reglas. Y nuevamente círculo con radio donde acababa en lo anterior, para que sea una doble tangencia de la curva. Recortamos lo que nos sobra fuera del sector escogido. Nuevamente círculo, circunferencia por supuesto. Retomamos el corte para el ángulo que está fuera del sector que nos interesa y ya tendríamos nuestra curva. Ahora, ¿dónde vamos a localizar el centro de este elipse? Es decir, este centro que hemos proyectado sobre el plano abatido. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí. Si tenemos que esto tiene que tener un radio 10, significa que yo me voy a ir a esta esquina y voy a tomar un radio 10. En ese radio 10 voy a copiar esta línea, que es como línea auxiliar, y esta otra línea como línea auxiliar. Como son dos líneas auxiliares, las vamos a cambiar simplemente para que no se confundan. Ya podría borrar esto. Y este es el centro
de esta circunferencia. Esta circunferencia, si os fijáis, esta esquina corresponde al cuadrante más inferior derecho, es decir, a este tramo. Luego yo, si cojo esta línea y tomo como eje mi centro, cuando me vaya arriba, aquí, esa línea debe coincidir con total exactitud. De tal manera que nosotros ahora podemos recortar estas líneas y nos quedaría la curva perfecta. Si hacemos lo mismo, vamos a copiar. Haríamos la misma operación en la planta inferior, solamente que nosotros, como tenemos la posibilidad de hacerlo aquí con CAD, pues lo haríamos un poco más rápido, pero repetir la misma operación. Lógicamente estos dos ejes ya no nos sirven. Podríamos recortar los correspondientes ejes que están en esquina angular para dejar nuestra esquina curva. Y si os fijáis, hemos concluido la pieza de forma exitosa, con todas las curvas en los dos planos, nuestras curvas ovaladas en el plano abatido a 135 grados, todos los radios, todas las esquinas y todas las partes visibles, quedando ocultas todas las demás líneas. Bien, pues hasta aquí este tutorial de perspectiva caballera. Recordaros que podéis encontrar más información en la página principal fdet.es y que en posteriores vídeos de dibujo haremos lo que son dibujos parecidos a lo que estáis viendo, pero con secciones donde se le aplique ya el factor de conversión y el factor de reducción correspondiente de escala. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.